Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Estoy aquí en un parque, aquí en la ciudad de Chihuahua. El parque está muy bonito. La verdad, honestamente, ha estado lloviendo bastante. Esa es la realidad. Pero la intención de este video es precisamente con respecto a lo que pasó. Y el video se va a llamar El origen, el origen de la maldad. Lo que es realmente el origen del enemigo. Voy a empezar sin más preámbulo, porque es un tema bastante largo y es importante que ustedes se enteren realmente a lo que realmente mucha gente desconoce. Durante el principio de todas las cosas, el Padre, en su momento, antes de crear el universo, las galaxias, las constelaciones y todo lo que había, y todo lo que les voy a decir es porque el Padre me lo comentó a mí, me lo dijo. Tuve una plática con él muy importante el día de hoy, en la mañana, y se me ocurrió hacerlo aquí, aunque ya veo que hay mucha gente que viene aquí cerquitas. Hay un lugar en donde viene la gente a hacer culto. Irónico, no me acordaba, pero bueno, el caso es el siguiente. Antes de que creara todo, el Padre creó principalmente a un grupo de ángeles. Ese grupo de ángeles estaba conformado principalmente por Lucifer, que fue el ángel más bello que él hizo. Lucifer era el consentido en aquel entonces y era el que le comunicaba a todos los demás cuando andaban afuera, que andaban revisando en la nada y checando. Era la nada. Entonces, después de todo ese tiempo, el Padre, en el principio, todo lo movía de una manera muy concreta, muy certera, muy inteligente. Y empezó a crecer la población. Para esos entonces no había mujeres, ni tampoco eran de ambos sexos, no, todos eran varones. Entonces, a lo largo de todo ese tiempo, el Padre movía a su ángel especial, que era precisamente Lucifer. Recuerden, estoy hablándoles del origen del mal. Lucifer se movía y mandaba información a todos los demás ángeles. Les decía la minuta que tenía que hacerse y las cosas que se tenían que hacer. Entonces, durante un lapso de tiempo, Lucifer cumplía perfectamente bien todo lo que Dios Padre le decía. Todo fue hasta que un momento le cimbró la curiosidad y le preguntó al Padre acerca de por qué no se podían ir más allá de la luz. Él tenía tentación de conocer la oscuridad. Entonces el Padre le comentó y le advirtió y le dijo: no vayas a la oscuridad porque no estás preparado para ello. En su momento sabrás.
a qué es lo que yo precisamente me refiero y a que precisamente debes de estar preparado para ello. Entonces Lucifer lo dejó pasar así, lo dejó pasar de esa manera, no hubo mayor problema, no pasó nada. Y lo que sucedió más adelante fue que el mismo Lucifer empezó a cuestionarse el por qué no podía, qué era lo que le impedía ver la oscuridad. Él quería saber la limitante de eso. Entonces, él seguía cumpliendo sus obligaciones y todo lo que estaba pasando hasta que llegó un momento en que él, en un momento en que el padre no se encontraba, él decidió ir directamente a lo que viene siendo precisamente la oscuridad. Una vez internado en la oscuridad, Lucifer empezó a experimentar cosas que nunca había experimentado. Una de ellas es la confusión y otra fue lo que es estar completamente solo. Al principio de su curiosidad le condujo a un cierto terror, pero él se dio cuenta que en la oscuridad él brillaba, él era luz total. Entonces se manejaba en la oscuridad, después de haber adquirido confianza, con tal facilidad que ya después ya no tuvo miedo. Así que regresó otra vez con el padre y obviamente empezaron otra vez con sus deberes. El contacto con la oscuridad a Lucifer le creó ciertas cosas, ciertos estigmas. Entre ellos, el haber sentido que él no era capaz de estar en la oscuridad. El haber experimentado que no podía él estar ahí. Y obviamente empezó a ver otras cosas más grandes, como por ejemplo todo lo que hacía el padre. Así que empezó algo muy peculiar dentro de su conducta, y es ahí cuando nació precisamente lo que viene siendo el egoísmo, que es cuando él empezó a confundir, gracias a la oscuridad, los elementos de la luz. Fíjese bien todo lo que les estoy diciendo, porque más adelante es muy importante lo que van a escuchar. Una vez que Lucifer conoció la oscuridad y que seguía con el padre, él empezó a experimentar otro tipo de sentimientos totalmente ajenos a su persona, pero ya se había contaminado de esa oscuridad. Entonces el padre en su momento le comentó: es hora de hacer la creación, de lograr un universo, y en ese universo crear constelaciones, crear galaxias y hacer un universo específico para todo. Entonces el padre lo empezó a crear y lo empezó a hacer. Y Lucifer veía cómo creaba las cosas y él pretendía, de alguna manera u otra,
fijarse en lo que hacía el Padre para él también poder crear. Ahí se topó con una limitante, que él fue creado por Dios Padre y que obviamente él no tenía ni la capacidad ni el poder de Dios Padre para crear cosas. Entonces se sintió él de una manera totalmente distinta a la que sentía anteriormente por Dios Padre, y se vino lo que llamamos y conocemos hasta ahorita en la actualidad como envidia, la envidia. Pero él siguió igual. Entonces el Padre, cuando hizo las extensiones de los cielos y colocó las estrellas y las manejó según sus minerales, sus contenidos, sus piedras angulares, sus componentes ambientales, todo lo que se necesitaba, y vio que estaba bien, determinó que debería de existir un sistema planetario especial, específico para su próximo gran paso. En aquel entonces, Lucifer veía con detenimiento, pero ya no veía al Padre con esa admiración, sino que él, al momento de haber tenido contacto precisamente con lo que viene siendo la oscuridad, empezó a experimentar otro tipo de cosas totalmente distintas, diferentes, totalmente distintas a lo que él fue desde un principio constituido. Esos sentimientos retorcidos empezaron a crecer a medida que el Padre empezó a hacer la creación. El punto más importante y el clímax total de todas las cosas fue cuando el Padre estableció cierta cantidad de planetas, que son cierta cantidad de ángeles que él tiene, y nada más uno era protegido por todas las legiones de ángeles que había, a los cuales nombra Enoc como los guardianes de la creación. Pues bien, una vez complementado todo eso, Dios Padre inicia el proceso de crear todo el sistema solar. Lo empieza a hacer todo el sistema solar, todo, la luna, las estrellas, los planetas, pero dejó el más importante, el más importante, al último, que es este hermoso planeta, el planeta Tierra. Como este, no existe ningún otro planeta en el mundo, ni tampoco en toda la galaxia, ni en todas las galaxias. Este es el único que alberga vida, el único con capacidad de crear. O sea, es la esencia divina de Dios Padre Todopoderoso en su máxima expresión. Este planeta. Escuchan bien, esto me lo está diciendo mi Padre Santísimo. Yo soy un simple y sencillo persona que les está revelando lo que él me dijo. Puso su piedra angular, le puso su luna, y posteriormente, para que fueran todo alumbrado, puso la lumbrera mayor, que es el sol. Así que creó el sol, y con el sol se vinieron muchas cosas, firmamentos, noche, día, todo lo que conocen ustedes del Génesis. En el Génesis
te dice muy claro que no había nada. Y de la nada el Padre empezó a hacer y a crear. En el libro de Job te habla cómo hizo que este planeta tuviese su bóveda celeste especial. Todo totalmente especial. O sea, este planeta es la esencia máxima, divina, de Dios Padre Todopoderoso. Así de sencillo. Muy bien. Una vez, habiendo hecho todo esto, el Padre lo llenó de atributos que en otros planetas no los tienen de la misma forma. Aquí la composición está hecha de carbono. Aquí los elementos principales son el hidrógeno y el oxígeno, que son elementos importantes que dan vida. Nuestra composición está hecha a base de carbón. Voy a lo siguiente. Viendo Lucifer tales maravillas, empezó a experimentar el mismo deseo de querer ser igual o inclusive, de ser posible, superior a Dios Padre. Entonces, Lucifer se fue a la oscuridad y él trató dentro de sus límites el poder crear tales maravillas como las que creó Dios Padre Todopoderoso, y obviamente no lo logró, porque él no tiene poder para crear. Lo que derramó para Lucifer, la gota que derramó el vaso de agua, porque siendo en el plano espiritual, el Padre quiso trascender de ese plano ya al plano material, tal y como lo empezó a hacer al crear galaxias, constelaciones y todo lo que había, todo lo que él creó. Iba día tras día creando seres, agua, firmamento. Vio que la luz es buena y a la luz le puso día, vio que la noche es buena y a la noche le puso, vio que la oscuridad era buena y a la oscuridad le puso noche. O sea, todo eso que viene insertado en el libro de Génesis. Una vez que contó todo eso el Padre y recopiló todo lo que necesitaba, él tenía que cerrar con broche de oro su creación. Ya había puesto animales, fauna, flora y todos los elementos que había en ese plano, en ese planeta. Entonces, díjose así: hagamos entonces al hombre a su imagen y a su semejanza. Hombre lo hizo, que fue el primero, y le puso por nombre Adán. Así que tomó de la tierra y empezó a moldear al hombre. Una vez que lo moldeó y que lo hizo bien hermoso, Lucifer estaba que no podía creer que él no podía hacer lo que el Padre hacía. Su envidia estaba de tal forma que no concebía que él no pudiera tener el mismo poder que el Padre tenía. Entonces, cuando lo terminó de formar al hombre, lo tomó entre sus manos y de su aliento divino fue como le dio vida. Y caminó Adán en el Edén por primera vez.
un hijo directo de Dios Padre, pero ya en carne con esencia divina. Increíble, o sea, es algo maravilloso lo que les estoy diciendo, es algo que simple y sencillamente ustedes no se lo pueden imaginar, de lo grandioso que es el que el Padre haya creado eso. Es una cosa, de veras, no tengo palabras cómo expresárselos, lo que Él me reveló a mí. Una vez que creó ya al hombre y lo vio caminar y lo vio con los animales y que Él empezó precisamente a tener interacción con ellos, cuando vino la noche y Adán se durmió, lo vio muy solo. Vio muy solo a Adán. Lucifer estaba que ardía de envidia y empezó a sentir cierto coraje porque el Padre no lo había dotado de lo mismo. Él, siendo espíritu, no podía hacer lo que el Padre hacía. Claro que no se lo dijo, claro que no se lo dijo, pero él lo pensó a experimentar. Entonces el Padre volteó a ver a Lucifer y le preguntó: Lucifer, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué te pasa? ¿No estás maravillado acaso de la creación? Y Lucifer le contestó, creo que más bien fue por el puro compromiso, le contestó que sí, que él se sentía muy maravillado precisamente de la creación. Entonces el Padre sintió un dolor en su corazón y Lucifer, por el contrario, sintió un cierto desprecio porque el Padre no le había dotado del poder de la creación que él tiene. Qué egoísta, ¿no? Pensó eso, pero nunca pensó que él, de alguna manera u otra, irónico o no, también era divinidad. Es divinidad, es divinidad. Y sin embargo, los falsos sentimientos y las falsas conjeturas lo empezaron a exacerbar de la realidad de las cosas. En la noche, el Padre vio que el hombre estaba solo, Adán, y tomó una costilla de Adán y le volvió a crear otra y la cerró. Y con ella creó una compañera, cosa que los ángeles mismos, siendo espíritu, no tenían. Le creó una compañera. Y es así como nació la mujer. Mujer que al siguiente día, al momento de levantarse, mismo Adán le puso por nombre Eva. Fíjese qué interesante. Y Adán y Eva, en el jardín del Edén, interactuaban con todas las bestias que había y todas estaban contentas con ellos. Todo estaba corriendo perfectamente bien, salvo las intenciones de Lucifer. Lucifer no le parecía absolutamente nada lo que había pasado, nada en absoluto, nada. Entonces, ciertamente, en su momento, les plantó árboles que daban fruta, todo lo que ellos necesitaban para estar cómodamente. Y en medio de el Edén, les comentó: este árbol, ustedes no lo pueden tocar, porque este árbol representa
otro tipo de conocimientos, otro tipo de cosas, que para ustedes, por su premura juventud, no está permitido que vean, hasta que llegue su cierta madurez. Entonces, ellos hicieron caso al principio, no había ningún problema. Pero Lucifer, todavía no era Satanás, era Lucifer todavía, pero Lucifer todavía, viendo eso, sintió una oportunidad de poder poco a poco adquirir la creación del Padre. Entonces, el mismo Lucifer, una vez que el Padre le preguntó qué tenía y que le decía a Lucifer que no tenía nada, había contado la primera mentira. Nunca le dio razones al Padre para más cosas. La segunda mentira fue cuando el Padre, una vez que creó a la mujer y la creó en carne y hueso, Lucifer se sintió pues prácticamente hacia un lado. Él sintió que él ya no estaba siendo tan importante como la misma creación que el Padre estaba haciendo. Entonces sintió por primera vez lo que conocen ustedes como envidia. La envidia, empezó a envidiar lo que el Padre había hecho. Entonces fíjense lo que sucedió después. El Padre le preguntó por segunda ocasión que sí que era lo que pasaba, porque lo notaba extraño. Y Lucifer le dijo, no tengo nada. Me siento bien y estoy bien. Pero el Padre ya no sentía con la misma seguridad las palabras de Lucifer. Ya no era lo mismo, había habido un cambio muy abrupto entre el Lucifer que él creó a Lucifer actual en aquel tiempo. Entonces, obviamente, el Padre se empezó a preocupar. Lucifer aprovechó el momento para poder llegar hasta la creación del Padre. Entonces, el Padre, al ver que Lucifer no estaba a la altura de las circunstancias, él designó a una cierta cantidad de ángeles, a los cuales llamó vigilantes de la creación. Esos son los famosos vigilantes de los cuales habla precisamente Enoc. Esos vigilantes, creó a esos vigilantes. Entonces los vigilantes, obviamente, esos vigilantes, de alguna manera u otra, empezaron a interactuar entre ellos mismos y a ver la maravilla que había creado el Padre. No fue sino que después el mismo Lucifer, de alguna manera u otra, se materializó y bajó al Edén, convertido en serpiente de varios colores, y hipnotizó a Eva totalmente. La poseyó. Lucifer, siendo el ángel más bello, se convirtió en algo muy bello y sostuvo relaciones con Eva, dejándola, por cierto, embarazada. Pero para esto,
Lucifer convenció a Eva de tomar fruto del árbol prohibido, mismo que también la misma Eva le dio de ese fruto a Adán. Y Adán pues nunca se dio cuenta de que Eva había tomado del fruto del árbol prohibido. La probó. Fíjense nada más cuántas cosas en un momento se desarrollaron. El engaño, la ignorancia y por supuesto la falsa empatía. Entonces, al siguiente día, después de que todo pasó eso, Eva y Adán se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y lo primero que hicieron fue taparse con hojas. Entonces el Padre les habló: Adán, Eva, ¿dónde están? Y salieron cubiertos. Padre, aquí estamos. Adán, Eva, ¿por qué están cubiertos? Es que estamos desnudos. ¿Quién les dijo que ustedes están desnudos? ¿Tomaron del árbol que les prohibí el fruto? Yo tomé un fruto que me dio Eva. Y Eva dijo: la serpiente me timó, se acostó conmigo y me dio del fruto del conocimiento. Fue cuando el Padre se dio cuenta de la maldad que había hecho Lucifer. Entonces Lucifer, obviamente, lo que pasó ahí fue que fue tanto la tristeza, la pena y tan duro el golpe que el Padre le dijo: maldito serás y te arrastrarás por sobre la tierra y tragarás sobre la tierra y tendrás que conseguir tu comida, de tal manera que así serán las cosas. Te cambiaré por nombre. Ahora no serás Lucifer, ahora te vas a llamar Satanás. Así que expulsó por culpa de Lucifer, ahora Satanás, a Adán y Eva. Los expulsó precisamente de lo que viene siendo el Edén. Aquí es muy importante que se fijen ustedes, o sea, es una plática lo que les estoy haciendo a ustedes. En esta plática, yo lo que quiero que vean ustedes es todo lo que pasó en su momento, el origen de la maldad. Nació Caín, pero antes de que naciera Caín, Adán y Eva estaban muy arrepentidos, muy arrepentidos. Adán extrañaba muchísimo el Edén. Empezaron a experimentar lo que es el calor, lo que es el frío, las temperaturas, la falta de sustento de comida. Entonces le rogaban al Señor y el Padre los escuchaba. Entonces una vez Adán hizo un sacrificio junto con Eva. Se cortaron la mano y pusieron la sangre en una piedra, tanto Eva como Adán, y se lo ofrecieron en sacrificio a Dios Padre Todopoderoso. Y a Dios le pareció muy agradable el sacrificio. Así que Él envió un rayo y quemó ese sacrificio. Y les dijo: así
como tú te sacrificaste para recibir el perdón y la expresión de tu pecado, de la misma manera yo voy a expiarte a ti tu pecado. Disculpen, es que yo estoy fuera y hay gente que trae música totalmente incongruente. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues sucedió que le dijo el Padre, así como tú hiciste ese sacrificio, de la misma manera andaré entre tu gente y con mi sangre expiaré el pecado que ustedes cometieron para que toda tu descendencia sea salva. Fíjense, fíjense bien lo que les estoy diciendo. Ese cachito que les acabo de decir es extremadamente importante. Es algo que ustedes deben de saber. Es extremadamente importante. Una vez que hizo eso, nació Caín. Caín corría y jugueteaba, pero Caín traía la esencia de Lucifer, ahora Satanás. Entonces Caín empezó a sentir celo cuando vio a Eva embarazada de Adán. Una vez nacido el hijo de Adán y Eva, cuyo nombre ustedes conocen, es Abel, empezó a sentirle extremada envidia. Y el padre, muy a pesar de saber que precisamente había desobedecido de una manera muy abrupta, Lucifer, ahora Satanás, a Dios Padre, aún así, con mucho amor, con mucha misericordia, lo consideraba también parte de la divinidad. Y platicaba precisamente con Caín y le decía: Caín, no sientas y no seas egoísta. Convive con tu hermano, vivan en paz. Pero los pensamientos de Caín eran totalmente distintos. Era la esencia misma de Lucifer transformado ya ahora en Satanás. Es por eso que Caín mata a Abel. Cuando Caín mata a Abel, Adán y Eva procrean más hijos, que con el tiempo el mismo Caín atrajo a las mujeres que había procreado Adán y Eva y tuvo su congenie. Entonces, al ver el padre que se estaban intoxicando, a los hijos de Caín los movió a un lado y a los demás hijos de Adán y Eva los movió al otro lado. Y ahí surge precisamente, ese es el origen de la maldad. Porque escuchen bien, Caín no actuó solo. En su momento, los vigilantes que cuidaban, fíjense bien, los vigilantes que cuidaban precisamente a la creación del Padre, viendo que las hijas eran de los hombres muy bellas, desearon ellos poseerlas para sí mismos. Entonces
fue un anatema exageradamente grande. Pero ellos querían tener a esas mujeres. Entonces, ¿qué sucede? Fueron, se metieron con las mujeres, las embarazaron y crearon otra barbarie de especie. Entonces, ese tercio de ángeles que estaba cuidando precisamente a la creación del Padre, automáticamente se hacen al lado de Satanás. Así es como surge el origen precisamente de lo que es la maldad. Así surge, así me lo contó el Padre. Ahora, más adelante, yo les iré comentando, porque esta es una parte. La otra parte, en la que estamos ahorita, les iré comentando cómo se desarrolló. Yo espero que por lo pronto les haya gustado lo que yo les mostré. Quiero mostrarles alrededor. Está bonito el parquecito, quiero mostrárselos. Miren, quiero que me den la oportunidad. Quiero que vean lo que hay alrededor de este parque. Vamos a desaflojar un poquito. Esto es lo que hay. Está bonito. Así. ¿Se oyen los pajaritos? ¿Pueden ver? Está todo verde. Aquí está muy agradable, nomás que estoy viendo que hay mosquitos, ¿eh? Estoy en un lugar. El parque está bonito, o sea, está muy agradable. Y aquí les muestro el alrededor. Ese es el alrededor. Bueno, ya les comenté el origen, tal y como me lo dio a entender Dios Padre Todopoderoso. Les comenté el origen de la maldad. Ya con esto puedo arrancar para hablarles de temas más importantes. Este es importantísimo, es mega importantísimo, porque en esto se sostiene todo lo que dice Enoch. En esto se sostiene todo lo que se habla en el libro de Adán y Eva. Yo les recomiendo que ustedes lo vean, porque fueron libros que fueron retirados precisamente de la Biblia, que muy malamente le decimos Biblia, cuando se le debe decir Sagradas Escrituras. Son las Sagradas Escrituras. Es muy importante eso que ustedes tienen que analizar y tienen que ver. Pero aquí lo importante es todo lo que les comenté ahorita. Todo es algo extremadamente importante. No es lo que la ciencia cree. La ciencia habla de 65 millones. Miren, aquí estoy viendo bueno, se acaba de ir precisamente. Lo había visto. Es un colibrí. Por allá va el colibrí, que es que vuelan tan rápido los colibríes. Y ahí está el colibrí, aquí lo acabo de ver. Pero para mí es imposible manejarlo. Hay varios colibríes aquí, estoy viendo. Están tomando néctar los colibríes. Se los quisiera poner, pero pues no, no es un video para la naturaleza. Esto es un video única y exclusivamente para que ustedes se enteren de la realidad. ¿Qué pretendo con esto? Pretendo a ustedes ilustrarlos de lo que Dios Padre me ilustra a mí. No soy yo el que habla, Él es el que me expone el caso, me dice, háblales y diles esto. Y tal
como Él me lo comentó a mí, yo se los estoy comentando a ustedes. Acuérdense que, como dijo una vez Pedro, y no olviden, hijos míos, que para ustedes un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y es importantísimo que ustedes se den cuenta de esa realidad. Es extremadamente importante. El Padre me dice que ya va a finalizar dentro de poco una semana. Lo irónico es que la gente no sabe que ha pasado una semana. Ellos creen que han pasado millones de años cuando no es verdad. Es una mentira. Y yo les pido y les suplico de todo corazón, aquellos que quieran entender esto, que por favor, escuchen a nuestro Señor Jesucristo y escuchen a Dios Padre Todopoderoso, que son una misma adoración y una misma gloria. Tienen que escucharlos. Es importante, porque si tú no los escuchas, es como negarte a ti mismo. Así pues, yo les deseo un muy bonito domingo en este día que es muy especial. Y con esto quiero decirles que es la segunda llamada. Esta es la segunda llamada. El Padre me lo está diciendo, esta es la segunda llamada. Yo ya había hecho una primera llamada, pero esta es la segunda. Todos aquellos que no hayan visto el video de Ajenjo Planeta 7X, el último que yo hice, les recomiendo que lo vean. Es extremadamente importante que ustedes lo vean, como también vean esta primera parte de esto que viene siendo una serie de videos hablando sobre todo de lo que vienen siendo, cómo es que el mal ha introducido dogmas, cómo ha introducido tradiciones, cómo ha engañado al mundo con la política y cómo ha manipulado a los pueblos. Los descendientes directos de Caín son los que controlan en la actualidad el mundo. Y los vigilantes que precisamente estaban protegiendo a la creación del Padre están ahorita en estos instantes esperando su momento para salir de los abismos.